aquí en el programa de cualificación en Innovación Educativa 2025. Ahorita nos acompaña Javier Murillo, una persona espectacular, un profesional muy teso en temas, bueno, en muchos temas que ya nos va a contar. Ahí nos está saludando. Gracias, Javier, por estar aquí. Recordemos que estamos en el módulo 3, Educación que transforma. Y la sesión del día de hoy se llama Del aula al mundo, sistematización de experiencias pedagógicas. Quiero presentarte, Javier. Él es profesional y maestro en literatura y doctor en estudios sociales. Es profesor investigador del CESA desde el 2010 en temas como pedagogía de la lengua y sociología urbana. Coordina el área de humanidades y dirige el Centro de Apoyo para la Lectura, Oralidad y Escritura del CESA, el cual fundó desde el 2011. También es escritor, es editor de artículos académicos y libros pedagógicos, entre los cuales está La ortografía de Tarzán, claves para escribir en la universidad en el 2015, Leer para escribir en el 2021, Comunicación efectiva en entornos empresariales del 2017 y Escritura e investigación académica del 2016. De difusión y de investigación de centros de los cuales se encuentran La Casa de la Merced 2015, La novela como experiencia de la modernidad en el 2020 e Imaginarios Urbanos 2023. Y ahorita nos va a contar que tiene también otros proyectos ya en marcha. De verdad, muy teso, y qué rico que puedas hablarnos aquí de tu experiencia y de también cómo has sistematizado eso que ocurre y ha ocurrido, ya hablábamos, más de 30 años. Entonces, bienvenido, Javier, el micrófono es tuyo. Isabela, gracias por la invitación primero y gracias por esa presentación tan generosa. Yo en realidad lo que llevo haciendo los últimos 34 años, según estaba haciendo memoria ahorita, es enseñar a leer y escribir en español. Genial. Eso es básicamente el resto, pues son arandelas que va trayendo la vida cotidiana. Yo originalmente, figúrate, comencé a estudiar ingeniería mecánica. Wow. Y cuando estaba en ingeniería mecánica, como en quinto semestre, me di cuenta de que me estaba aburriendo muchísimo, muchísimo, muchísimo. Ajá, Y debido a ese aburrimiento caí en la literatura. ajá, Pero yo no sé, pues yo estoy, como tú decías, yo estudio literatura tanto en pregrado como maestría, pero para mí la literatura, yo no sé, yo nunca, sabes, terminé de entender la literatura como profesión, digo, nunca terminé de entenderla como un oficio en sí mismo, salvo que uno fuera escritor o editor, sobre ajá. todo para ser escritor, y pues yo no estoy seguro de tener mucho que decir desde la literatura, y entonces lo que terminó interesándome, mira tú, fue enseñar a leer y a escribir. En principio era a leer literatura. Eso fue lo que Ajá. hice los primeros años en un par de colegios, pero después me invitaron a enseñar español como segunda lengua en una universidad en Estados Unidos, Genial. en una escuela liberal super pija en Granville, Ohio. Y allá me di cuenta de que pues enseñar literatura era un poquito un artículo de lujo. Es decir, pues la lectura de símbolos literarios está muy bien y yo creo que es imprescindible, para mí lo ha sido, pero hay algo más importante y es enseñarle a la gente común y corriente a leer y escribir signos lingüísticos, ni siquiera símbolos literarios, sino signos lingüísticos. Entonces me dio una pequeña crisis, renuncié allá a la universidad, ya trabajé como 2 o 3 años y me Ajá. devolví para Colombia e inmediatamente busqué trabajo en universidades para enseñar a leer y escribir, que creo que es lo que me gusta. Y pasé por un montón de lugares, uno de ellos el Colegio Los Nogales, que me enseñó cantidades, allá tiene un sistema de Genial. enseñanza buenísimo, donde aprendí o donde asumí con seriedad, digamos, que la enseñanza de la lengua en los colegios tiene limitaciones porque siempre está vinculado a la literatura. Mm. Es decir, el estudiante en Total. vez de escribir, en vez de aprender a escribir formalmente, le enseñan a leer El Mío Cid o María o Cien años de soledad o lo que sea. Ujú. Y todo bien, como te digo, pues yo he entendido el mundo a través de la literatura siempre, pero yo creo que hay cosas cojas. Esa es la razón por la cual en ciertos colegios los estudiantes saben escribir formalmente, digo, más en inglés que en español, porque en inglés tuvieron formación en lengua Eso. formal, pero en español no. Eso se lo dejan, pues como es una lengua materna, se lo dejan a la mamá y a los amigos. Mm. Y en ese paso, pues tú te encuentras ahora con estudiantes en el colegio
cuyo vínculo con la escritura está determinado por WhatsApp y por ChatGPT. Ajá. Y la Wow. escritura y el desarrollo del pensamiento en donde queda. Quiero decir, algunos, yo calculo que eso es, digamos, en un curso de 25 personas habrá tres para quienes escribir en términos literarios significa una cantidad de cosas. Y está muy bien. Pero ¿y los otros 22? Mm, Es decir, uno genial. en los colegios no trabaja para la mayoría. Ujú. Esa es la Total. razón por la cual cuando me ofrecieron mi trabajo en el CES hace 15 años, yo pensé esto hay que trabajarlo transversalmente. Y la propuesta mía no fue solamente un curso de comunicación escrita y de comunicación oral, como existe en todas las universidades, sino un centro de apoyo transversal para prácticas de lenguaje. Es decir, los Genial. estudiantes no tienen que escribir solamente los ensayos que uno les pusiera, eso es algo de lo que vamos a hablar en un rato, de lengua, sino tienen que escribir una cantidad de cosas para otras materias. Entonces yo pensé, Ujú, mi trabajo ideal es sentarme enfrente de los estudiantes a decirles en qué les puedo ayudar. Yo no sé si ujú. tú recuerdas, no, por supuesto que no vas a recordar, tú eres demasiado joven. Cuando yo era chiquito, mi papá trabajaba en el centro Ajá, de Bogotá, en la Plazuela del Rosario, y yo iba ajá. caminando muchas veces, yo salía a la universidad cuando estaba en los Andes estudiando ingeniería, salía en medio de mi aburrimiento y caminaba por toda la carrera quinta y llegaba a la Plazuela y veía unos señores con máquina de escribir, escribiendo cosas para alguien más. Yo pensaba Ajá. que eran abogados o Sí, tinterillos, no sí. sé. No, era gente que escribía cartas de amor. Oh, wow. Es decir, gente Wow. que se sentaba esto era en el andén de la Plazuela del Rosario, bueno, Sí. se sentaban a que la gente que no sabía escribir le dijera qué quería decirle a la persona amada, a su novio, a Ujú. su novia, que yo qué sé, estaba en el ejército o vivía en otra ciudad y la persona lo transcribía. Wow. Cuando entré al CESA, yo pensé, eso es lo que yo quiero hacer. El primer Imagínate nombre tú. que se me ocurrió para el centro DIGA, que es como se llama el centro de apoyo del CESA, era, se escriben cartas de amor, porque lo que me interesaba era el mismo proceso, servir de Claro. mediador para que la gente pudiera decir mejor lo que quería decir, que Me es un encanta. revuelto entre procesos de escritura y de edición. Y así fue que nació el centro DIGA, que Ajá. coincidencialmente, no te estoy diciendo, digo, no me quiero echar más flores de las que me correspondan. Fue uno de los primeros en Colombia. Creo que el primero fue el de la Javeriana de Cali. Eso Ujú. lo tengo por ahí en algún artículo. El segundo fue el... arrancamos como al mismo tiempo en el 2011, en el 2010-2011, los Andes y nosotros. Genial. No, espectacular. Y toda esa experiencia que me cuentas me fascina porque es una narrativa, es una historia de vida de alguna manera Sí, con sí, la que sí. te identificas, que has construido y son estas habilidades pilares, cierto, base para A mí me otras parece, a mí me más parece, adelante. a mí me Tal cual. parece. Y qué bueno que nos puedas contar, ahorita te voy a preguntar más, pero claro, todo este trayecto, toda esta experiencia de alguna manera también se fundamenta en la capacidad que tuviste para sistematizar, para reflexionar sobre lo que hacías, ¿cierto? Para construir a partir de eso. Pero me gustaría enfocarme, y esta pregunta va muy orientada a eso, a como docente, ¿cómo integras esto que está transversal en este programa de cualificación, que es la innovación educativa en tus clases? O sea, ¿tú cómo la entiendes? ¿Cómo tienes algún enfoque específico para involucrar a tus estudiantes en el aprendizaje? Un poco ya nos los venías contando, pero me gustaría como profundizar eso, porque si es necesario tener algo para sistematizar, es Claro, esto, ¿cierto? claro, claro, claro. Fíjate que la sistematización termina siendo aprender de lo que uno ha vivido a Total. través de la memoria, ¿cierto? La Ujú. sistematización es una memoria y y uno guarda la memoria para poder no repetir lo que hizo mal antes y mejorar lo que podía ser Genial. mejorado, ¿cierto? Ujú, ujú. Eh, Mira, para mí hay un punto de quiebre que es hace 2 años y medio, 2 años más o menos. Hasta ese momento, es decir, hasta el 2022, 2023, escribir significaba, o enseñar a escribir, pues, significaba enseñarle a los estudiantes a enfrentarse a su cerebro y aprender a traducir lo que había acá para
que bajara por el brazo y llegara hasta la mano, Ajá. ¿cierto? La analogía del brazo y de la mano es de Carolina Sanín, que Ujú. hasta donde entiendo yo es la intelectual más importante en este país. Eh, Ese escribir es, como te digo, una traducción de lo que uno tiene multidimensionalmente en la cabeza. Y al tratar de escribir uno lo que tiene que hacer es concretizar y poner de manera lineal en palabras. Genial. Ujú, Eso era hasta el 2023. ujú, Entonces nosotros, pues, ¿qué hacíamos? Te estoy hablando tanto del colegio como de la universidad. Escribir cartas formales o correos electrónicos formales, ser capaz de escribir oraciones en estilo llano para que la gente los entienda con facilidad, eh, hacer mapas mentales, ujú. preparar presentaciones orales, sea en PowerPoint o en Canva, como sea. Nosotros entendíamos la escritura o entendemos en el CESA la escritura como un proceso de preparación para lo oral también. Entonces era Claro, un proceso de planeación y todo esto. Pero con la llegada de la inteligencia artificial, todo eso se fue para el carajo. claro. Porque de 2 años para acá, nadie tiene que pensar solo. Ujú, ujú, Es decir, la gente tiene un correlator permanente y escribir dejó de ser comenzar a jalar una pita que se convierte en un hilo que son las oraciones y los ujú, párrafos para ujú, convertirse en un collage, que es lo que hace uno cuando utiliza la inteligencia artificial. Es decir, uno deja de ser un tejedor ujú, en principio para convertirse en un compositor de múltiples informaciones. Por ujú. supuesto, eso no pasa solamente desde la inteligencia artificial. Antes con Google ya pues teníamos acceso a Claro. una cantidad de Ujú, información rápida y uno lo podía hacer. O mucho antes con las enciclopedias, si uno era curioso, pues iba a abrir un libro y encontraba una cantidad de cosas. Pero el truco de la inteligencia artificial es que lo hizo rapidísimo y facilísimo. ujú. Fíjate, ya ni siquiera necesitas poder hacer códigos para programar. Un prompt, una instrucción para la inteligencia artificial, es un código de programación e incluso a mí me sorprende mucho, incluso lo puedes escribir mal y la máquina te entiende. Sí, Yo, sí. yo, yo soy torpe y siempre se me pegan las S a las Ds cuando estoy escribiendo y a la máquina no le importa, ella me entiende común y corriente. Ajá, ajá. Entonces, eso hizo que tuviéramos que cambiar toda la memoria que teníamos y todo el sistema de información y de tareas que estábamos trabajando Mm, para que tuviera que transformarse en otra cosa, porque, y eso es algo que pasa mucho en los colegios hoy en día y en las universidades incluso, y es que los profesores parten del principio de que tienen que evitar el uso de la máquina. ujú, Nosotros en el CESA, tanto en lengua como en matemáticas, con el profesor Nicolás Gómez, que es mi cómplice en todos estos proyectos, ujú, creemos que lo que tenemos que hacer es lo contrario, es decir, asumir ujú. de entrada que los estudiantes lo van a usar. Genial, genial. No, y en ese Eso no tiene contexto reversa. que, total, y en ese contexto que tú me estás diciendo de innovación, de integrar nuevas herramientas, entonces enfoquémonos un poquito en eso. ¿Cómo es la relación entre el proceso de enseñanza, ¿cierto? Y la tecnología en las aulas? ¿Qué herramientas o metodologías utilizas para enseñar Sí, ahora escritura, oralidad de manera efectiva en una era digital? ¿Sí? Creo sí, que eso sí, también sí. hace parte de lo que es inevitable, ¿verdad? Sí, sí, sí. Y de la sistematización de la información, es que eso es importantísimo e impresionante. Fíjate que cuando uno habla de estos temas, automáticamente está hablando de innovación y cuando habla de innovación está hablando de tecnología y entonces la cuestión se convierte en cómo logramos que el computador forme parte de la clase. Esa era la pelea en los 90 cuando empecé yo a trabajar. Es decir, se puede incluir el computador. ¿Qué pasa con el ejercicio de la escritura con la mano? Está demostrado que uno piensa mejor cuando está utilizando la mano y no el computador. Y entonces, ¿qué pasa si uno incluye al sistema y ya utilizar Word que corrige ortografía? Eso nos preguntamos a finales de los 90. Claro, Más bien los ponemos, les hacemos dictados a mano
total, es una O les, discusión que viene desde hace años ya. Sí, y hoy en día Word ya incluye inteligencia artificial, te sugiere ideas, pues ve a escribir un correo a través de Gmail, si es un correo que escribiste ya mensualmente, como por ejemplo, qué sé yo, el envío del recibo de pago de la administración del edificio, la máquina te lo escribe solo, y no estoy hablando de ChatGPT, te estoy hablando del sistema de Google. Ujú, ¿Ah? ujú, Reconoce las palabras, reconoce los tokens de las palabras que tú sueles usar y lo reproduce. Y entonces eso también se transforma en una cantidad de innovaciones, pero yo creo que la innovación no está solamente en el asunto tecnológico, de acuerdo. sino en el asunto conceptual de cómo entiendes tú las tareas. Entonces, por un lado, por supuesto, están las TIC, pero por otro lado también está ese vínculo que hay con lo socioemocional hoy en día. ¿M? Importante. Que tiene Ujú, que ser, a mí me parece, incluido en clase. Eh, yo ahorita trabajo con administradores y pues cuando uno enseña, por ejemplo, seminarios de investigación, pues el estudiante tiene que escribir en tercera persona y tiene que ser un texto impersonal y la objetividad y todo eso. Pero esto es una ciencia social y las ciencias sociales involucran al lector, al espectador. ¿Cómo me incluyo yo dentro de eso? ujú. Entonces, jugar con la mezcla de la primera persona del singular y con la tercera del singular o con la primera del plural es un reto para clase que implica una modificación grandísima en la manera como se piensa, Isabela. Ujú, Y eso, totalmente. fíjate, ni siquiera hemos llegado al computador. Ujú, ujú, Es decir, cuando yo les pongo a unos estudiantes de primer semestre un problema de investigación, o ahorita, por ejemplo, estoy apoyando el trabajo de grado de un estudiante del CESA que es futbolista profesional. ujú. Pues lo primero que yo aconsejo es haga ese trabajo sobre algo que a usted le interese personalmente y con lo que le interese vincularse, porque va a estar demasiado tiempo pensando en ello, Ujú, ujú. ¿sí? Eso significa que pues hay un yo que vale, Total. hay una opinión y un contexto específico del autor que vale. Eso también tiene que contemplarse en innovación educativa. Es decir, Kant fue hace demasiado tiempo y pensar que quien mira está por fuera de lo observado, pues es una utopía que Ujú, yo no sé si tenga mucho sentido. O, por ejemplo, el trabajo complementa lo que te estaba diciendo ahorita hace un rato, con ChatGPT, con los sistemas de Drive que tienen los estudiantes en los computadores, ya tú no escribes sola. Es ujú, decir, ese enfrentamiento del escritor con el papel en blanco, eso se acabó. ujú. Eso se acabó porque tú puedes al mismo tiempo estar escribiendo con tres compañeros tuyos. Eso Total. redefine el trabajo en grupo Ujú, y la construcción colectiva. Entonces, fíjate, tienes a dos compañeros o a tres compañeros, como quiera que sea. Estoy pensando en mi clase y tengo grupos máximo de tres, pero también tienes a ChatGPT colaborándote. Eso es un collage. ujú. Eso ya no es jalar la pita. Eso ya no es el poeta diciendo, ah, ¿y ahora cómo digo esto? Sí, ¿Sí? sí. Ajá. No, eso todo está pasando exactamente al mismo tiempo y tú ves en las pantallas de los estudiantes cómo se juntan diferentes colores y diferentes manos, Ajá. porque la escritura ahora tiende a ser una creación colectiva. Mm, ujú, Y eso está directamente ligado también con la innovación y no tiene que ver directamente con el uso solamente de la máquina. ¿Ah? Sí, ujú. todo eso hay que tenerlo en cuenta porque es que la Total. enseñanza de la escritura no puede ser lo mismo hoy en Ujú, día que hace 5 años, justamente porque si guardamos la memoria de lo que veníamos haciendo, nos vamos a dar cuenta de que mucho de ello ya resulta inútil. Por ejemplo, en las rúbricas de calificación, yo ya ujú. tuve que sacar los asuntos de puntuación y ortografía, porque Sí. siempre me iban a sacar 10. Digo, Ujú, ChatGPT es muy bueno ujú, para poner puntuación. ujú, Y a mí no me cabe duda de que cuando tú estableces un diálogo con la máquina, y le das ujú. buenas instrucciones y esa máquina te bota un resultado que tú transformas en lo que estás buscando, a mí no me cabe duda de que eso sigue siendo de quien firma. Es decir, la máquina nunca será una fuente. Es una mala fuente si tú no, si tú la usas mal y si Claro. tú no referencias adecuadamente. Pero si sabes usarla,
lo que te lleva es a perfeccionar lo que tú estás haciendo. Sigue siendo Ujú, tuyo, ahí no hay plagio de ningún tipo. Eso es ujú, un texto nuevo. ujú, ujú. Esa es la manera de escribir ahora y como te Es digo, una herramienta. nos toca Ujú, partir del principio de que todos la usan. Si no la ujú. usan, pues venga y yo le enseño. Y Claro. si le sirve hasta cierto punto, buenísimo. Nosotros tenemos en clase el siguiente dicho: ChatGPT o la máquina que sea no puede ser utilizada como una aspiradora automática que tú dejas sola y va y limpia. Tiene que ser Ajá. utilizada como una bicicleta eléctrica que te lleve a donde tú quieras de manera más económica y más rápida. Sí. Genial, genial. Genial, ¿no? Y recapitulando todo lo que estamos conversando, entonces podemos decir que la sistematización un poco es pasar lo que tenemos, traducir esos pensamientos en un lenguaje que todos podamos entender, organizar En una en una historia. historia, me Sí, encanta, que todos podamos entender, organizar, clasificar, literalmente sistematizar, en donde yo estoy incluido, en donde el interés en este caso de los profes, los rectores, coordinadores, alumnos están incluidos, ¿cierto? En esa visión sí. y en donde la tecnología, ¿cierto? Que no es sinónimo de innovación, pero que entra dentro de Es uno innovación, de sus espacios, sí. exacto, es uno de sus espacios, es un aliado. Entonces, lo que quiero que conversemos ahorita es cómo entonces esa inteligencia artificial, para salirnos no solo de ChatGPT, sino inteligencia artificial, que está muy en auge también, puede ser un aliado para sistematizar y también para difundir las prácticas innovadoras, transformadoras, digamos, de las experiencias en conocimiento compartido, que inspire y fortalezca la educación a nivel comunitario y nacional, partiendo de la base de que la sistematización es el paso previo a a la réplica, a la Sí, difusión, sí, sí, sí. al escalamiento, ¿verdad? Y está muy buena esa pregunta porque es que fíjate que vivimos en un país como Colombia que resulta siendo tan desigual, Ujú, ¿cierto? Es ujú, decir, yo trabajo con grupos de, digamos, 20 estudiantes ujú. que tienen todo su propio computador y además llegan a aulas donde están hiperconectados porque además no solamente existe red garantizada en todos los salones de la universidad, sino además que hay salones, muchos, que siempre tienen computadores disponibles y como te digo, uno está hiperconectado permanentemente. Y hay espacios dentro del mismo país, dentro de la misma ciudad, a poquísimos kilómetros, donde no existe esa conectividad. De acuerdo. Eh, a mí me parece que parte de la sistematización debería ser tendiente a la difusión plena en todo el sistema educativo. Es decir, que muchas personas al mismo tiempo pudieran tener acceso, por ejemplo, a mis planeaciones, que eso no Ujú, fuera cerrado, ujú, a la manera en la que yo propongo los ejercicios, para que eso fuera enriquecedor no solamente para mis compañeros de área, para los ujú, profesores que trabajan conmigo, sino para otros profesores que tienen las mismas dudas. ujú, Mira, hace poquito, a mí me parece que lo que nosotros estamos haciendo con ChatGPT o con inteligencia artificial ahorita en el CESA ujú. son pequeños pasitos apenas, es decir, estamos apenas comenzando a investigar cómo es el impacto que eso puede tener en los estudiantes, pero esos pequeños pasos resultan importantísimos. Hemos tenido un par de encuentros con Ujú, profesores de otras universidades, y fíjate que estoy hablando de otras universidades tan reconocidas, y nos ujú. dicen, no, ¿cómo así? Eso no se me ha ocurrido. ¿Tú te imaginas lo que pasaría si personas de colegios en zonas rurales de Colombia tuvieran acceso no solamente a la conectividad, que me Sí. parece, yo creo que es algo que hoy en día debería estar garantizado y no lo está? Ujú. Pero también a través de esa conectividad tener acceso al trabajo que se hace en lugares que tienen toda la disponibilidad económica y epistemológica para lograrlo. Es decir, que quienes estamos adelante en esos procesos, por las razones que sean, Mm, estemos trabajando para que aquellos que no tienen las mismas condiciones puedan ujú. acceder a eso de manera inmediata. Sistematización. Ujú. Sí, es decir, si esa sistematización que tú sabes, yo no sé si eso lo habrás hablado con Paula Cifuentes, que es la bandera de eso en el CESA, Ujú, allá se está trabajando mucho las planeaciones, por ejemplo, también con inteligencia artificial y da ujú. Sí unas nos ideas contaba. geniales.
Ujú, ¿Ah? Que por reticente que sea uno usarla, Isabela, y te juro que yo era reticente, ¿cierto? Uno lo lee y dice, uy, este man tiene razón, esto está sí. chéverísimo y no se me ha ocurrido. Y eso Ujú, multiplica las ideas que uno pueda tener, es decir, el diálogo con la máquina dispara las ideas y después cuando tú ujú, te sientas a hablar con cuatro compañeros, eso es un cuatro factorial. Porque se ujú. está hablando de muchas cosas al mismo tiempo. ¿Por qué no hacerlo eso en el nivel nacional? Es decir, que un profesor en Total. Bichada pueda ver cómo enseño yo a escribir. Ujú, ujú. Por un Total. lado, es imprescindible que tenga conectividad, ¿cierto? Que te repito, en un país donde la gente, donde hay más celulares que gente, eso debería Ujú, estar garantizado, ujú, ¿sí? ujú, Pero además que hubiera un sistema nacional que permitiera acceder a los sistemas de todas de todos los establecimientos educativos para que pudiéramos estar cruzando información permanentemente ujú, ujú, ujú. y poder uno escoger qué le sirve y qué no le sirve según su contexto. Total. Porque es que en lugares remotos puede haber gente que tiene las mismas preocupaciones que yo estando aquí en la mitad de Bogotá, Ujú, ujú. ¿ves? Y otros Personalización. que, sí, otros que trabajando en universidades parecidas pueden tener preguntas completamente distintas. ¿Mm? Es decir, la geografía no garantiza que estemos trabajando lo mismo y eso debería estar garantizado y el sistema debería permitir unos diálogos mediados por IA también que permitieran que todos tuviéramos acceso a lo que se puede hacer en otras partes. Total, y mira que tú mencionas algo supremamente importante, que lo pones, digamos, a nivel nacional, pero yo también animaría a los que nos están viendo a pensarlo también en micro, esos microsistemas que pueden llegar a funcionar. Listo, nuestro colegio, nuestra institución no tiene conectividad, pero ¿qué está haciendo el maestro de al lado? ¿Y qué está haciendo el que está a 3 cuadras, verdad? Y cómo puedo involucrar a la comunidad en esa sistematización. O sea, digamos que no tenemos excusa, por decirlo así. Sí, Sistematizar no depende de la herramienta tecnológica, que claro que es un sí, aliado, que claro que sí, los sí, pero invitamos a... no puede quedarse ahí. Exacto. Todos tenemos la posibilidad. En Colombia, también nos están viendo de América Latina. Anímense a seguir profundizando y a organizar eso que les funciona bien, esas lecciones aprendidas sobre lo que ya han reflexionado, organizarlo para que sea entendible para un contexto, puede ser a 3 metros o puede ser a nivel global. Eso es genial. Y ya que sabemos que coincidimos en que la sistematización de prácticas pedagógicas es fundamental para la mejora continua de la enseñanza, me gustaría que pudiéramos hablar qué papel juega entonces la sistematización como en tu enfoque pedagógico. Centrémonos más como en la sistematización de los profesores, de los coordinadores, de los rectores, de los que están en comunidad educativa, pero desde esa parte del rol de la enseñanza, ¿sí? No sé si de alguna manera nos pudieras contar cómo eso se ha integrado en tu trabajo docente y cómo esa sistematización te ha llevado también a creer y a crecer en otros espacios. Creo que eso es supremamente importante y como profes en el país no tenemos una cultura de sistematización rigurosa y quiero como quitarnos de la mente que la sistematización tiene que ser algo supremamente académico, supremamente técnico, con palabras rebuscadas, con datos, con porcentajes. ¿Cómo se traduce la sistematización en Sí, un contexto pedagógico? mira que cuando trabajaba yo en uno de los colegios que te mencioné, había una directora de sección que hablaba de la doble contabilidad de los profesores. Entonces, una era la sistematización formal que le entregábamos a nuestra coordinadora, que básicamente lo que uno hace es pues copiarlo del año pasado y Sí, cambiarle las sí. fechas, ¿cierto? Porque eso es Sí, sí. aburrido, toca volver a meter una cantidad de cosas y que Mm, ahí los principios y los rectores y mm, que lo del área y lo del colegio y lo de tal. Eso era muy aburrido. Y era doble contabilidad porque por un lado estaba eso, pero por el otro lado estaba también lo que uno hacía de verdad en clase, total, total, que es lo total. más divertido, que es lo más entretenido y me parece a mí lo más valioso. Es decir, esa formalización, sobre todo siendo un país tan formal en sus formalidades como Colombia, tan de abogado, digo, tan de términos específicos, pues Sí, uno va ahí entre
su planeación para que se la prueben, Ajá. pero no constituye un verdadero instrumento de diálogo y de hecho uno resulta siendo, cuando yo comencé a trabajar lo era, después me di cuenta que era un error, pero uno resulta siendo tremendamente celoso con esa planeación de clase. Eso es mío, ese es mi ejemplo de quiz. Eso Ajá. yo no se lo cuento a nadie porque me lo van a copiar. Y después yo pensaba, ¿y qué pasa si lo copian? Genial. Buenísimo. De hecho, las cosas divertidas comenzaban a pasar cuando, por ejemplo, qué sé yo, se iba uno con un amigo en el carro por la tarde o en el bus o de camino a un partido de fútbol y se ponía a hablar de lo que hizo en clase y decía, me lo va a copiar esa idea. Eso no es plagio, eso es multiplicación de buenas ideas porque esa persona lo Ujú. traduce a su contexto y lo convierte Total. en otra cosa más importante. ¿Sí? Y Termina siendo entonces, distinto de alguna sí, manera. sí, pero estuvo determinado por lo que hablamos. ¿Ah? Ujú, ujú. Y poderse dar uno el lujo de difundir eso. Yo no sé, lo que pasa es que yo soy tan malo para los formatos, a mí los formularios me dan miedo y ese tipo de cosas. Sí, sí, sí. Hay veces que me mandan los formatos para pasar cuentas de cobro y yo prefiero no cobrar, con tal de llenar un aparato de esos. Imagíname llenando un formato de planeación, eso me parecía un aburrimiento. Pero en el CESA el sistema es muy sencillo. Entonces lo que hemos hecho es, tenemos reuniones mensuales y ahí vemos, y una al comienzo del semestre, y ahí vemos para dónde vamos, es decir, cuál es el propósito final. Yo creo radicalmente, en eso soy radical, en la libertad de cátedra. Ujú, ujú, Y a pesar, por ejemplo, de que yo crea que la literatura no es el medio para enseñar a escribir, si mis profesores, que muchos de ellos son también literatos, la quieren usar, pues no me parece mal como coordinador, todo bien, siempre y cuando llegue al punto que nos interesa. ujú. Y por el camino vamos comparando resultados, estableciendo unos propósitos claros y unas bases, es decir, no podemos dejar de hacer esto, esto y esto, y eso sí tiene que quedar por escrito. Genial. Y tiene que haber Ujú, unos principios básicos para que al final se pueda garantizar que todos los estudiantes ujú, que están pagando lo mismo y que están, digamos que tienen un contrato con la universidad que obliga a la universidad a darles ciertas cosas mínimas, no dejen de recibirlo. ¿Mm? ujú, ujú. Y para eso es imprescindible ese diálogo que uno tenga en las reuniones y establecer los Total. mínimos y los máximos. Ya si uno se quiere pasar de ahí para adelante, ok, pero Genial. usted cúmplame el propósito y no deje de hacer A, B, C y A D. ver, sí. Ujú. Sí, un horizonte de sentido muy claro, Sí, en donde sí, todos jalemos para el mismo lado. Y también me parece muy peculiar, pero demasiado acertada, esa forma de ver la sistematización como colaboración, no como una competencia, que sí, creo que eso es común dentro del gremio de los académicos, de los profes, creo que es extendido, pero ya que estamos situados en este gremio, y también de alguna manera es esta frase de no nos vamos a inventar la rueda, nos vamos a demorar muchísimo más claro, en encontrar formas que ya existen, no vamos a llover sobre mojado, como dicen también por ahí. Avanzamos mucho más rápido, avanzamos mucho mejor, no duplicamos esfuerzos, nos quedan energías para crear otras cosas, ¿sí? Todos estos son los beneficios de poder tener una sistematización organizada que no sea restrictiva, pero que sí tenga unos límites de acuerdo al modelo que la institución tiene, a las metas que como corporación se han establecido, que me parece supremamente válido, pero que también dé la flexibilidad de decir, venga, esto de verdad me funciona y me funciona muy bien. Y no tiene que ser, mejor dicho, algo demasiado novedoso, ¿cierto? Pero qué bueno que sepamos por qué nos funciona y a qué podemos subirle el nivel. No sé si sí, por ahí va la cosa, sí, ¿sí? claro que sí. Es que fíjate que en educación uno en lo que está trabajando es en ayudarle a alguien a hacer algo. Ujú. Ese es el propósito de uno. Por eso a mí me gusta tanto la oficina de Diga en el CESA, porque mi trabajo es sentarme enfrente de la gente y decirle, hola fulano, ¿qué puedo hacer por ti? Genial. ¿Qué estás Ujú. haciendo? De nuevo, como el señor escribiendo la carta de la novia del soldado que está prestando servicio militar. Dígame qué quiere decir y Un yo le mediador. ayudo a que eso le quede bien. Es un mediador para conseguir propósitos ajenos muy importantes. Yo no, a mí hoy en día no me cabe en la cabeza que uno pueda decir, no, es que mis métodos son míos.
No, si son métodos para ayudar a la gente, pues Total. entre más abierto estén mejor. Y es un sistema de corresponsabilidad, ¿no? Sí, Definitivamente el sistema educativo debería hacer eso, corresponsabilidad. Ahorita, ya que hemos mencionado un poquito de tu trayectoria y sabemos que tienes como temas de investigación y de experiencia en el ámbito pedagógico, ¿has identificado algún modelo? Sé que ya hablamos de que los formatos y esto no son lo tuyo, pero más que todo como un modelo, una metodología de sistematización que consideres especialmente efectiva para el contexto colombiano. O sea, ¿cómo ser una forma chévere de que un maestro que no está familiarizado con sistematizar su práctica pueda empezar mañana? ¿Cómo nos mira, a mí sabes que me lo gustan conversarías? aquellas que funcionan como diario y en pasado. Ok, ok. Mira, yo trabajo de la siguiente manera. Yo tengo planeado un semestre, Mm, ¿cierto? Y sé para dónde voy. Y mm, todos tenemos eso. Sin embargo, el lunes cuando voy para Bogotá, yo vivo fuera de Bogotá, yo vivo en Subachoque, cuando voy para Bogotá el lunes, yo tengo clase martes y miércoles. La cabeza ya me empieza a rondar en la semana, entonces digo, ok, ¿dónde voy? ¿Y qué voy a hacer esta semana? Es decir, que las dos clases o las clases de la semana en Los Nogales, por ejemplo, yo funcionaba con 6 horas a la semana. En el San Carlos creo que funcionábamos con 4. Acá en el CESA funciono con 4 también, con 3, perdón. Son 2 bloques de hora y media. ujú, Entonces yo me he preguntado, ese martes y ese miércoles funcionan como una unidad. ¿Qué voy a hacer en esa unidad partida en dos? Ahí estoy ujú, pensando prospectivamente, ¿cierto? Pero no sé qué va a pasar. ujú, El destino es incierto. Total. Eh, por ejemplo, fue una visita importantísima a la universidad y faltó la mitad de los estudiantes. Eso me Ujú, altera radicalmente la clase. O tú pensabas hacer un ejercicio, eso me pasó antes de ayer. Pensaba yo hacer un ejercicio que era simplemente un medio para llegar a otra cosa y el ejercicio con el que arranqué les encantó. Y ujú. se comieron toda Se la hora queda haciendo así. eso y se ponían a jugar y levantaban la mano y gritaban. Y decía, pues ustedes parecen octavo B. Yo no entiendo por qué esto les gustó tanto de verdad, en fin. Pero Y lo fui a genial. hacer, sí, lo fui a hacer con el curso siguiente y el asunto fue para el carajo. Yo Total. decía, ¿por qué lo que funciona? Sí, eso es una apuesta que uno hace. Mm, Y entonces ahora sí te contesto, lo que a mí me parece que funciona es escribir eso en pasado. sí. Haga Ujú, un listado de cosas que funcionaron y de cosas que no funcionaron, ujú, ujú, para ver cuáles son replicables en qué contextos. Y pregúntese por qué funcionó lo que funcionó y por qué no funcionó lo que no funcionó. ¿Ves? ujú. Eso yo creo que funciona en pasado, por eso utilizaba el término Claro. de diario. Ujú. No, Porque si tú buenísimo. haces Y una memoria, estás contando un claro. cuento, no hablando carreta. La planeación, por definición, es prospectiva. Y Ujú, como es prospectiva, pues es mentira. ujú. Sí, es un hipotético. Eso es un canto a la bandera que puede Ujú, funcionarte, es cierto, te sirve de guía, ujú. está la Importante. posibilidad está la evidencia de saber exactamente para dónde Ujú, se va, pero tú no sabes cómo le va a pegar eso al curso. Es total. diferente, yo tengo un curso de 15 personas y un curso de 30. Lo que me funciona en el de 30 no me funciona en el de 15 y al revés. O tengo Ujú, un grupo donde hay 10 mujeres y 2 hombres y el otro es invertido. ujú. Funciona diferente. Pero genial porque cuando tú empiezas a pensar sobre lo que ya pensaste antes, ¿cierto? Te da la posibilidad de encontrar variables que te permiten recalcular y hacerlo de una manera diferente. Sí, Lo que tú decías, edad, género, contexto, cantidad, ¿cierto? Y niveles de, no sé, bilingüismo, estaba aquí inventando diferentes cosas, ¿cierto? Eso se altera y sí. caemos en el error de quedarnos en la planeación, y es que yo planeé así, y si no me funcionó, no me importa, igual ya está así, esto ya es E lo que igual tú presenté. mira, lo que queda en la memoria Claro, es el formato 6. total. ¿A quién le interesa el formato 6? A nadie. O sea, Ujú, yo no me devuelvo en mi formato del año pasado a mirar cómo lo hice a ver qué mejoro. Eso no me sirve para nada. Yo entiendo que el formato es muy importante ujú. y te hablo del 6 porque es que el uno es el macro, que es de todo el año. El 2, Ajá, entonces entre más avances, más pequeño. El 6 era de lo que va a hacer la exactamente en minucia, clase. Esa minucia es mentira porque no ha pasado. Yo claro. llego Que es y importante tener un referente, pero que sí, de alguna manera no se puede quedar ahí. yo Ujú, llego y hay dos estudiantes que se agarraron a puños.
ya la clase es otra. Por más de que logre separarlos, digo, con mi alzada, por más de que yo logre separarlos, la clase ya va a ser distinta. Lo que yo pensaba en la planeación, eso, no, vamos a hablar Súper. del respeto por el otro y entonces venga y escribimos al respecto, qué sé yo, estoy Ajá. inventándome. Pero si tú solamente los formatos uno y 2, digamos, los grandes, Mm, los dejas listos, sabes para dónde vas como horizontes y puntos de referencia que no pueden dejarse de ujú, perder, que era lo que hablábamos hace un rato. ujú, Pero los de la minucia lo haces, estoy hablando sobre todo del trabajo en el colegio, porque en las universidades no hacemos eso. En los ujú. colegios sí le toca a uno dar la Sí. minucia sería muy divertida escribirla en pasado. Ujú, ujú. Y a manera de Cuente, reflexión para la mejora continua. cuente qué pasó, qué le funcionó y por qué. Total. No, y creo que es el momento perfecto para hacer un llamado si nos están viendo rectores, coordinadores, directivos docentes que de alguna manera tienen en sus manos la posibilidad de generar cambios, pues vayamos un poquito más allá del formato, claramente, tengamos estructura, seamos rigurosos. Como hablábamos en otra sesión, seamos impecables con lo que hacemos, ¿sí? Pero demos también espacio a la reflexión, a la crítica, al ajuste, a la innovación, al cambio, a la flexibilidad. Me gustaría un poco preguntarte en tu opinión, ¿qué desafíos se presentan en la sistematización de prácticas pedagógicas en el contexto colombiano específicamente? Sí, hablábamos de que había una cultura que no es tan rigurosa ni tan activa en este tema de la sistematización y cómo eso puede superarse para lograr una educación más efectiva y asequible. Pensaría yo como, ¿qué tenemos que desaprender para poder de alguna manera superar esas barreras, tal vez de no, es que sistematizar, que embarrada lo que te decía ahorita, eso toma demasiado tiempo, tengo que utilizar palabras súper complicadas, necesito medir, Mm. de dónde me voy a sacar el porcentaje, aquí, o sea, esto tiene que tener un resultado X o Y. ¿Cómo podemos de alguna manera desmentir esas cosas para enfocarnos en una sistematización que funcione y funcione muy bien? Creo que vas a sentir que me voy a devolver, pero creo que el principal lío es lo que te mencioné ahorita de la doble contabilidad. Ujú, Es decir, una cosa es la sistematización formal, que es la que se hace en todas partes porque es obligatorio y cuando llega al ministerio a revisar para acreditaciones, lo primero que hace es revisar eso, abrir y leer eso. Pero es que ahí está leyendo mentiras. ujú, Mentiras bien escritas, escritas con buena fe, escritas, yo supongo, mucho ahora con inteligencia artificial, entonces ujú, van a estar impecables, ujú, pero hay poco espacio para el diálogo desde el error. ujú, Y de 3 clases que tú des, 2 no funcionan. Una ujú, puede funcionar muy bien. A mí me parece que lo valioso sería que uno pudiera guardar tan información de qué fue lo que hizo que no le caminó tan bien, ujú, porque esa es la memoria valiosa. Es decir, tendría que haber espacio para que no hubiera doble contabilidad y que uno pudiera escribir acerca también de lo que, de aquellos pasos en los que se equivocó. ujú, ujú, Es decir, ¿qué hizo el colegio o qué hizo el profesor en clase para ujú. mejorar un ejercicio que no le había salido bien? Eso sí que es valioso. ¿Y Total, cómo respondieron los estudiantes a eso? total. O sea, el profesor llegó feliz porque encontró una rúbrica para ensayo buenísima y entonces les dijo, vamos a hacer un ensayo acerca del universo y entonces díganme qué ustedes qué creen que es el universo. El estudiante tiene una línea de economía súper sencilla y pues dice ChatGPT, dígame qué es el universo y dame 3 ejemplos. Y el profesor pues recibe eso y se sienta a llorar, Ujú, porque tanto que se gastó el pobre man, ¿cierto? ujú. Buscando la rúbrica y pensando el tema y lo que era el universo, y entonces les voy a permitir hablar de sí mismos en el mundo. No, eso no va a pasar. La línea de economía del estudiante se llevó la clase por otro lado. El registro que vale la pena es, esto no me funcionó por estas razones. Poder hablar en pasado a mí me parecería valiosísimo para esa Genial. sistematización, porque es que tú Ujú. estás hablando prospectivamente de nuevo y yo no creo que eso te lleve donde tiene que llevarte. Total, y yo creo que esto nos lleva a pensar un poco como perder miedo al error, ¿cierto? Porque en ese orden de ideas lo que estamos hablando es, entre más errores cometas,
sistematizados, ¿cierto? Creo que esa es la Sí, diferencia. sí, 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 Más sí, cerca vas a estar a lograrlo, ¿sí? sí, Ahora, si nos equivocamos y no lo hacemos con rigurosidad, no lo hacemos con, digamos, técnica, ¿cierto? Con una metodología robusta, ¿cierto? Pues evidentemente, digamos que ahí no estamos hablando de mejora, estamos hablando de sistematizar, te permite equivocarte, pero de todas maneras hacerlo bien, ¿sí? sí. Creo que un poco ese es como el... Y fíjate que ahí yo creo que habría algo de vergüenza. Es decir, si yo hago Ujú, planeo una actividad, la dejo registrada en el sistema, ¿cierto? Es decir, sí, eh, para quien vaya a leerlo 5 años después, los pares del ministerio van a decir, la sistematización dijo que esto funcionaba y al parecer sí, funcionó. ajá, Si el profesor va a clase y no le funciona, pues da lo mismo. sí, Mira, yo creo sí, que por amor propio, si tú escribes eso en pasado, dices, esta vaina no me funcionó, por amor propio no lo replicas en otra clase. total. Y no lo replican personas que puedan leer lo que tú estás haciendo. Imagínate que pudieran leerlo, imagínate que eso estuviera Total. abierto. Vea, traté de Ajá. enseñar a usar tildes diacríticas de esta manera Ujú, y no me funcionó. ujú, Lo único que me ujú, funcionó fue escriba tal cosa después de la palabra diacrítica y esa sí, ujú. ahí sí. Ah, ok. Sí, 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 sí. ¿Ves? Claro, Eh, y entonces yo digo aquí de pronto es hilar un poquito más profundo, pero entonces los elementos de una sistematización tienen que ser los necesarios para uno darse a entender en otros contextos, sí, ¿cierto? sí, Ujú, sí. Pero para mí la clave es que se pueda hacer hacia atrás, no hacia adelante. perfecto. De Usando IA, acuerdo. a mí la sistematización con IA me garantiza que eso se va a escribir rápido y va a quedar legible, de tal manera que cualquiera lo pueda entender en cualquier parte del mundo. Genial. Pero cuente qué pasó, no qué aspira usted a hacer y no sabemos si funcionó bien o no. Buenísimo porque ahorita, entonces, como ya cerrando el espacio, podemos decir que entendemos la sistematización de las prácticas pedagógicas específicamente como un proceso reflexivo, Sí, organizado, ¿cierto? sí, Que permite recoger, analizar, ¿por qué no también interpretar? Y sobre todo aprender de las experiencias educativas que ya han pasado y que se han llevado a cabo en contextos específicos, clase, municipio, grupo etario, lo que habíamos hablado ahorita. Y me atrevería entonces a concluir que su objetivo principal es entender cómo y por qué se desarrolló una práctica pedagógica, qué resultados generó, ¿cierto? Y qué aprendizajes se pueden obtener para mejorarla o sí, replicarla. Creo sí, que eso sí. podría, ¿cierto? Es un diálogo con uno Ajá, mismo en el pasado. genial. Y ahí cambia totalmente la perspectiva de una cosa supremamente larga, con un montón de indicadores. Yo creo que en palabras más simples es como hacer una radiografía de lo que pasó en la experiencia educativa para Sí. aprender de ella y no simplemente dejarla en el pasado. Y Y que ahí eso te empezamos a sirva construir para legado. cambiarlo prospectivo. Cuando vayas a hacer la planeación macro para el próximo Genial. año, que es imprescindible, ya sé que esto no lo meto, Ujú. porque quedó registro de que eso no había funcionado. O Lección me, aprendida. o me invento una metodología nueva. Sí, fue una lección aprendida, tienes razón. Genial. Ay, Javier, no, muchas gracias. Me encantaría darte de pronto un espaciecito para cerrar, para que nos cuentes algo más si se quedó en el tinterillo, si te quieres dirigir también como a la audiencia, dejar un mensaje final, algo contundente. Mejor dicho, que pueda cerrar como, Sí, como te mira, yo parece. creo que no hay que tenerle miedo a la tecnología. No Mm, solamente que no, que el computador no muerde y ese tipo de cosas. Fíjate, personas de mi edad nos tocó. La primera vez que yo escribí algo académico fue en máquina de escribir. ujú, Y hoy para hacer un libro, pues me ayudo de inteligencia artificial. A nosotros nos tocó vivir todo ese proceso. Eh, no hay que tenerle miedo a que los estudiantes accedan a herramientas y por lo tanto yo no creo que la manera de entenderse con ellos sea desde la coerción de ciertas herramientas. Yo entiendo que no todas sirven siempre. ujú, Entonces mi ujú, primer corte, por ejemplo, es a mano. O sea, ujú, trabajamos un mes a mano para ujú, poder ser conscientes de una cantidad de procesos de lenguaje. Pero después, hombre, lo que está ahí va a ser utilizado. Partamos del principio de que hay que enseñar cómo utilizarlo, no ujú, excluirlo de la experiencia pedagógica. ujú.
porque de Genial. otra manera, fíjate que lo que estaríamos diciendo ahorita es, pues ya no necesitamos clases de comunicación escrita porque la máquina escribe sola. Ujú. Y pucha, ¿qué escribe la máquina? Claro. Si yo los enseño a utilizarla, les estoy enseñando una nueva manera de escribir Ujú. y no estoy dejando la herramienta por fuera, pues de nuevo, eso desde la mentira no funciona nada. Total, total, Javier. No, de verdad que muchas gracias y qué ironía también que toda esta conversación se ha podido dar a través y gracias a la Sí, sistematización que has hecho sí, sí, durante sí, sí, más de sí, 30 sí. años. Y creo que esto agrega valor, creo que esto impulsa, creo que esto inspira y es la idea de este programa de cualificación en innovación educativa. Gracias nuevamente, Javier. Desde United Way, pues sabes que tienes aquí puertas abiertas y qué importante estos escenarios para seguir colaborando y compartiendo esa responsabilidad en el gremio educativo. Muchísimas gracias. Isabela, gracias a ti, pues yo feliz de que me llames cuando quieras volverme a invitar a tu Genial. programa, al programa, invítame y yo estoy feliz de participar en él. Buenísimo. Muchas gracias también a todos los que nos han escuchado. Gracias por quedarse hasta el final. Recuerden, por favor, diligenciar el listado de asistencia que está en un enlace en la cajita de descripción de este video. Les agradecemos y continuamos entonces en este Oye, programa. perdóname, Adelante. yo quiero hacer una cuña de un trabajo que estamos terminando en Genial. el Para CESA. esto es. Eh, quiero mostrarles un libro que estamos terminando con Nicolás Gómez sobre el uso de inteligencia artificial. Genial. Te voy a dejar por aquí la portada del Y libro. la Dame un ponemos segundo. acá. Sí, Perfecto. sí, 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 dame un Ajá, de segundo. una. A ver, yo la encuentro por acá. Ahí estás viendo mi Buenísimo. pantalla. Sí, 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 ahí la estamos viendo. Mira, este es Súper. simplemente un instrumento como una especie de manual de uso de la Ujú. máquina para lo que uno quiera. Genial, genial. Desde escribir un correo electrónico hasta sacar imágenes. Y es un proyecto que estamos haciendo con el Centro MIDE del CESA, que es quien maneja el manejo de datos y la analítica de datos de la universidad y el Centro DIGA. Esto es el último producto, está caliente, es decir, en este momento ¡Ay, está terminando genial! de estar en diagramación, aspiramos a sacarlo para la Feria del Libro. Buenísimo. Y si también, si nos permites después cuando ya salga, dónde lo podemos encontrar y cómo podemos acceder al material, por favor vayan y chequenlo porque, mejor dicho, creo que también resume muchas de las cosas y profundiza muchas de las cosas que ya hemos hablado acá. Entonces, Javier, mil gracias y te auguramos también muchos éxitos con esta serie de libros que estás sacando. Muchísimas gracias, Isabela. Un placer de nuevo estar contigo. Espero estar en contacto más tiempo con ustedes. Claro que sí. Y gracias nuevamente a todos los que nos escucharon. Recuerden diligenciar el listado de asistencia en el enlace. Que estén muy bien y hasta luego. Chao.